En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versos 28 y 29. El tema que vamos a tocar ahora es: ¿cuándo escucharás la voz de Dios? ¿Cuándo? Todo el tiempo escuchamos muchas voces. Las voces del alma, las voces del pecado, las voces de los vecinos, las voces de la necesidad, la voz de la enfermedad, la voz de la amargura, la voz del enojo, del miedo. Todo el tiempo escuchamos esas voces que controlan nuestra vida. Pero ¿cuándo escuchamos conscientemente la voz de Dios? Bueno, vamos a ver ahora de esto que va a pasar, que nos va a enseñar a nosotros sobre la voz de Dios, que la vamos a escuchar mientras están con vida. Esto es lo importante, que los que están con vida en este mundo y escucharon la voz, se salvaron. Los que están en este mundo y no escucharon la voz de Dios, porque acá la voz de Dios los llama para salvar, mientras están con vida. Pero como en el mundo dice, después de esta vida no hay otra, no están tan errados y equivocados. Si no quieren escuchar la voz de Dios ahora que los llama para salvarlos, para mostrarles, enseñarles lo que hay en el mundo espiritual, invisible, van a escuchar la voz. Su cadáver va a escuchar la voz cuando esté en los sepulcros. Va a escuchar esa voz, pero va a ser una voz para condenarlos a la muerte eterna. Dice Juan capítulo 5, verso 28. No os maravilléis, entonces no nos asombremos de esto que les dije, porque vendrá una hora, tan solo ellos saben, cuando todos los que están en los sepulcros, el cuerpo va a escuchar, el cuerpo tiene oído. Cuando todos los que están, miren el lugar, en los sepulcros, oirán su voz. No sé, que este cuerpo lo vamos a volver a ver, a tener, porque Él se va a levantar. Y los que hicieron lo bueno, o sea, ¿cuál fue lo bueno? Los que hizo lo bueno, recibirlo a Cristo, que es lo único bueno que hay acá. El único bueno. Jesús dijo, maestro bueno, le decían los discípulos de Él. ¿Por qué me llamas bueno?, le dijo. Uno solo bueno, es mi Padre. Y nosotros hemos nacido de Él. Él nos llamó, Él nos eligió. Ver, y los que hicieron lo bueno saldrán. El cuerpo, ya lo vamos a ver, Daniel lo explica más clarito. Vamos a ver otro texto después. Saldrán, dice. O sea que no van a quedar, van a decir que... Pero pasaron muchos años, ¿qué es lo que hay? Un poco de ceniza. Pero ese era el cuerpo antes. Pero esa ceniza se va a convertir en cuerpo. Es un cuerpo. Es lo que pasó en el libro de Ezequiel. Ahí Dios le dijo, mira una montaña de huesos humanos. Y Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y él le dice, no, Señor, tú lo sabes. Y le dice, profetiza estos huesos. Y les habló a los huesos. Y hubo como un terremoto en medio de esa montaña de huesos humanos. Y se empezaron a unir. Piernas con piernas, la cabeza, todos estaban unidos. Ahí estaba un ejército de esqueletos. Y después le dice, profetízale a la carne, sopla sobre ellos el espíritu. Y sopló y se formó la carne de todos ellos. Por eso este texto, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida.
Y más los que hicieron lo malo, a resurrección, van a resucitar, pero para morir eternamente, para condenación, dice. Miren si es importante dar a conocer esta gran verdad, que la gente cree que después de esta vida no hay otra, se acabó. No, ni el cuerpo se acabó. El cuerpo volvió a ser al polvo, dice, el espíritu vuelve a Dios, ¿no? Y el cuerpo vuelve al polvo. Pero el polvo es un cuerpo. Acá Dios está diciendo, repito, Juan capítulo 5, verso 28. No os maravilléis, porque vendrá una hora, cuando todos los que están en los sepulcros, ¿y qué están en los sepulcros? ¿Qué ponen en los sepulcros? Un cadáver, que antes era que era una persona, y esa persona era el cuerpo de esa persona, lo que se le llama cadáver. Vuelvo a repetir, pero ese cadáver ahí está, la carne se desaparece, los huesos después, pero dice que esa ceniza que quedó ahí oirá la voz de Dios. No os maravilléis, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida. 29, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos al libro de Hechos 24, 15. Vamos a ver, este es un tema que nos tiene que animar a predicar, hermano, el Evangelio. Hablarle a los seres queridos, a los amigos, los que están cerca. Tenemos esa responsabilidad nosotros. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Ahora vamos al Antiguo Testamento, a ver qué decía el profeta Isaías en el capítulo 26. También hablaba al respecto. Isaías 26, 19. Él profetizaba y decía esto: tus muertos vivirán. ¿Escuchan, no? Tus muertos vivirán. Ahora mira, cuando estamos muertos, ¿qué estamos viendo? Un cadáver. Acá dice, sus cadáveres, el cadáver, sus cadáveres resucitarán. Vuelvo a repetir, a veces el cadáver ya es ceniza, de muchos años, cientos de años. No queda nada de hueso, no queda nada, es una urnita, ponen un poco de ceniza. Pero ese es un cadáver. Y Dios dice, resucitarán. Te vuelvo a leer lo que dice Isaías. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres, es muy clarito, resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Oh, cuánta verdad, cuánta palabra hay en todo esto. En el libro de Daniel, Daniel capítulo 12, Daniel también habla de esto. Es importante, Daniel 12. Daniel 12,
versículo 2. Vamos a ver qué dice Daniel. Y muchos de los que duermen, acá no dice muertos, acá dice duermen, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Tal vez un poeta dijo alguna vez que el sueño es como una muerte corta y la muerte es como un sueño largo. Tal vez basado en lo que decía Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Hoy caminaba para allá y encontré una vecina que siempre le hablo del Señor. Y le dije, mujer, le digo, cada vez que te encuentro es porque Dios te está llamando. ¿Por qué no quieres escuchar la voz de ese llamado? Y te digo, ¿sabes qué? Esa voz te va a llamar acá hasta el último día. Hasta que te vayas de este mundo. Pero ¿sabes qué? Esta voz ahora te habla con mucho amor, con mucha paciencia. Porque quiere salvarte, quiere darte algo que tú no sabes, lo que hay después de la muerte. Ah, sí, me decía, sí, así como minimizándome. Pero ¿sabes qué? Vas a escuchar la voz de Dios cuando estés, no sé, tus huesos o la ceniza. Vas a escuchar la voz de Dios. La vas a escuchar. Y vas a salir. Y vas a ver esa voz de quien te habla. Pero ya no va a ser tu Salvador, sino va a ser tu juez. Es lo que dice Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, Daniel 12:2, serán despertados. El poeta dijo, ¿se acuerda que dije recién? El sueño es como una muerte corta y la muerte es como un sueño largo. Daniel dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Estamos hablando del cuerpo, otros para vergüenza y confusión perpetua. Le terminaba de decir eso, vas a escuchar la voz de Dios y como diciendo, sí. Así. Sí, me dijo, como si no le importara nada. Bueno, es lo que dice Daniel. Te vas a despertar y te va a dar vergüenza y vas a tener una confusión perpetua. O sea, su mente, su alma va a estar tan confundida hasta el día del juicio final, hasta que desaparezca. Imagínate, confusión, pero va a estar confundido. ¿Cómo? ¿Por qué no acepté? ¿Por qué rechacé? ¿Por qué me creí superior a toda esa gente que predica el Evangelio? ¿Por qué me creí más sabios que ellos? ¿Por qué me creí más pícaro, más viva? ¿Por qué no acepté? Pero ya va a ser tarde. Bueno, esto nos sirve a nosotros, que Dios nos está haciendo ver lo que va a pasar, no sé, dentro de miles de años o dentro de un año, no sé, pero va a pasar. Esto va a pasar. Por eso volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 28. No se maravillen, dice Dios, o sea, que no se asombren. Jesús vino, se vistió como nos hemos vestido nosotros, de carne, hueso, sangre, piel. Se vistió lo mismo. Él, su cuerpo no vio corrupción. Él murió, como nosotros. Él conoce, por eso él dice, yo soy el camino. Cuando dice ese camino, yo conozco, yo fui hasta la misma muerte para destruir el que tenía el imperio de la muerte, que esto es el diablo.
lo destruyó, le quitó el poder. Ahora las llaves del cielo y del infierno están en las manos de Cristo. Por eso Él los busca. Te anda llamando, te llama por todos lados. La muerte también te llama, cada tiempo. Decía un hombre ilustrando esta parte del llamado, aún de la muerte, que hizo un pacto un hombre con el demonio. De tanta fecha que iba a dar, pero él iba a dar todo, pero en tal fecha se lo iba a llevar. Y este hombre, bueno, vivió como él quería, con fama, poder, dinero, diversión, todo lo que tenía. Y de repente se le aparece la muerte. Y le dice, ¿por qué no me avisaste? Te dije, sí te avisé, le dice la muerte. Nunca me avisaste que ibas a venir a llevarme, nunca me avisaste, sí te avisé. ¿Y cómo me avisaste? ¿Te acuerdas cuando murió tu vecino? Te estaba avisando. Después te va a tocar a vos. ¿Te acuerdas cuando falleció un pariente tuyo? Te estaba avisando que después te puede tocar a vos. ¿Te acuerdas cuando fallecieron sus amigos de la infancia que tuviste? ¿Te acordás? Te estuve avisando, te puede tocar a vos. Así que no diga que no te avisé. Es como que a nosotros Dios dice, no te digas que no te avisé. Yo te avisé que te vas a ir. Acaba de decir, tu cuerpo ya no va a ser cuerpo, sino va a ser, ¿qué va a ser? Un cadáver. Dice, no es maravilla, dice Juan, no es maravilla. No os maraville de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están, dice, están en los sepulcros, el cuerpo, oirán su voz. Vuelvo a repetir de nuevo. Hay algunos que ya un montoncito de ceniza, ya los ponen en una urna. Este era el tatarabuelo, sí, esto quedó de él, un poquito de ceniza. Pero esa ceniza va a oír la voz. Es como dice en el libro de Ezequiel, que habla de los huesos. Ahí. Todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, los que aceptaron a Cristo, saldrán. Qué alegría cuando veas tu cuerpo de nuevo, que se une con tu alma. Saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Me gusta lo que dice Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, la tarea nuestra es justamente tomar en serio esta palabra, estos sucesos que están escritos y van a suceder, van a pasar. ¿Saben para qué? Para que tengamos misericordia en nosotros. Nosotros ya nuestro cuerpo va a escuchar la voz, pero vamos a salir para vida, como dice el Señor, para disfrutar la eternidad con Él. Pero los otros, los seres queridos tuyos, o sea, ¿cuánto tiempo vos te ocupás en pensar estas cosas que les va a pasar a tus seres queridos, tus vecinos, tus amigos? O sea, que no le das importancia. Es la verdad. Es lo que nadie quiere mirar, nadie quiere escuchar, nadie quiere investigar, nadie quiere oír, nadie. O sea, hay una fuerza en la mente, pero yo no quiero que haya esa fuerza en los hijos de Dios, que sabemos la verdad, que ustedes fueron llamados para que conozcan la verdad, para que conozcan lo que había en la mente de Cristo. Por eso Él vino de arriba, se puso un vestido como el nuestro de carne, ¿para qué? Para buscar y salvar a todos los que estaban perdidos, y nos encargó a nosotros y nos dio el ministerio o la palabra de la reconciliación, como si Dios rogara por medio de nosotros. Pero nosotros, ¿a quién le estamos rogando? Reconciliarte con Dios. ¿A quién?
Ni nosotros parece que nos hemos reconciliado con Dios. Porque seguimos amargados, preocupados, angustiados, seguimos viviendo para el mundo, pensando en la plata, en la fama, el poder, en las cosas, lo material. La mente está tan obsesionada con todo lo que hay en este mundo que nos olvidamos del otro mundo, del mundo invisible, de la salvación del alma, de los seres queridos. Hermano, si vos necesitas algo de este mundo, Dios ya sabe que Él te lo va a dar. Pero el punto es que vos no lo busques ni te esmeres por querer tenerlo. Él sabe que necesitas un auto, que necesitas casa, que necesitas salud, que necesitas sueño. Sabe. Por eso dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos hablado de escuchar la voz de Dios. Todos en este mundo, sí o sí van a escuchar el llamado de Dios, por lo menos en 3 ocasiones. Por lo menos en 3. La primera es para venir a este mundo. La primera llamada. Dios nos eligió para venir a este mundo. ¿Para qué? En Juan 17:3. ¿Para qué hemos llegado al mundo? ¿Para qué hemos venido? Juan 17:3, ¿qué dice? Y esta es la vida eterna. O sea, la vida eterna, ¿cómo se vive? ¿Cómo puede vivir la vida eternamente cuando nosotros sabemos que vivir aquí en este mundo no es eterno? Por eso Romanos 12, 1 y 2 dice, no se conformen a 100 años de vida. No te conformes a 100 años. Cuando tenés toda la eternidad, donde la eternidad es que no tiene fin. ¿Por qué te vas a conformar con 100 años? Cuando todo es tuyo. La vida, la eternidad. Bueno, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer es intimarlo, intimar con Dios. Conocer que Dios no muere, Dios no le hace falta nada, Él todo lo crea con su palabra. Y nos dio a nosotros ese don también de que con la palabra echemos fuera demonios, le hablemos a la enfermedad, le hablemos al monte, a la montaña, le hablemos a las plantas, le hablemos. Te dio también a vos la autoridad esa. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero. Porque hay otros, el mismo Satanás se hace llamar, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Se hace llamar Dios. El único Dios verdadero, dice. Y a Jesucristo, su Hijo amado, a quien ha enviado para buscarte a vos y a mí y a todos. Pero no todos han escuchado este llamado. No todos. Dios los llama por la tele, por la enfermedad, por la muerte, por la vida, por los vecinos que son cristianos. Los llama por la música, en la tele, en el celular. Los llama y no hay caso. Primer llamado de Dios es venir al mundo para conocer la vida eterna, a Dios. Conocer cómo vive Dios, quién es Dios, por qué hizo el mundo, para qué lo hizo el mundo, por qué dice que después lo va a destruir con fuego, por qué. Bueno, todo eso es conocer a Dios. ¿Y a quién más? A su Hijo Jesucristo. El segundo llamado que hace Dios es para salvarte. Primera de Tesalónica, capítulo 2, verso 12. Primera de Tesalónica 2:12. Ahí dice, observa lo que dice Tesalónica. Es tan clara la palabra del Señor, tan clara. Y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino eterno. Dios te llamó para que seas parte de su reinado, de su mundo. Para que Él sea tu rey. Antes éramos esclavos nosotros del pecado. Romanos 6:6, Romanos 6:12, ahí habla, antes le servíamos al pecado con el cuerpo, y con la mente, y con el alma.
Antes le obedecíamos, el verso 12 de Romanos 6, le obedecíamos a la vida de Satanás, que es el pecado, le obedecíamos. Pero ahora Dios nos salvó. Ahora Él dice que nos llamó y os encargamos que anduviésemos como es digno de Dios. Dios no se merece que nosotros le fallemos, que no vengamos a la iglesia, que no prediquemos, que no. No es eso. Tenemos que ser dignos de Dios nosotros, hacer todo lo que Él nos pide. Eso es ser digno. Porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír. Si Dios te dice que eres su hijo, bueno, sos su hija. Si Dios dice que no te aflija, yo no me aflijo. Eso es ser digno. Si Él dice, yo voy a suplir tus necesidades, bueno, las necesidades no son necesidades para ustedes. Porque Él las va a suplir. Donación, Padre, necesito azúcar, hierba, salud, paz, gozo. Necesito que esa música fuerte que están los vecinos se calle. Hasta los animales necesito que los sane o que calle ese animal. Pueden dominar todo. Dios te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio también propio. Porque así lo hizo Dios al hombre. Adán le dijo, domina sobre todo lo que has creado. Vas a dominar todo vos. Las plantas, las aves, los peces, todo. Lo vas a dominar. Y has visto que el hombre domina todo. A todos los animales. No hay nada que el hombre no haya dominado, ¿eh? Se sube a un león, elefante, tigre, ballena. El hombre domina todo. Pero el único que no le puede dominar, ¿a quién es? Al hombre. O a la mujer. No. Imposible. Dominar a la mujer, no. Es terrible. Bueno, ese es otro tema. No quiero hablar de eso. Bien, el segundo llamado te llama para que diste la vida eterna, que te conozcan a ti, el primero. El segundo es que anduviéramos como es digno de que os llamó a su gloria y su reina. O sea, que nosotros ya somos dignos, ya todo lo tenemos. Si te di a mi hijo, ¿cómo no te voy a dar todas las cosas? Entonces yo ando en el reino de Dios, voy a andar como un hijo y una hija de Dios. Recuerda al hijo pródigo que se quedó en la casa, que le reclamó al padre que no le dio un cabrito, y él le dijo, hijo, todas mis cosas son tuyas. Tendrías que haberme las pedido, pero no me las has pedido. Y así nosotros sabemos que todas las cosas son nuestras y no le pedimos nada. Nos acostumbramos a renegar, a murmurar, a criticar, a razonar lo que nos pasa. Yo olvídate de ese razonamiento. Son hija y un hijo de Dios. Anda como es digno de Dios. Ya te llamó, Él te sacó del mundo, te sacó de la corriente de este mundo, se sacó de las razones que tiene este mundo para vivir. Ya te sacó de todo eso, entonces anda como hijo o hija de Dios. Acá en la iglesia, donde en las congregaciones, hay todos son hijos e hijas de Dios. Hay todo gloria, gloria, gloria. Pero y en la calle, en la casa, en el trabajo, en la necesidad, en la enfermedad, en la aflicción, ¿a dónde estás? ¿Soy hijo o hija de Dios? ¿Qué soy? Ahí ya no le da la gloria a Dios. Ya no estás viendo la gloria de Dios. ¿Qué estás viendo? ¿O qué estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios que te dice, yo estoy contigo todos los días? Sos mi hijo y el diablo no te puede tocar. Por mi llaga tú fuiste sanado. No te preocupes ni por la comida, ni por la bebida, ni por la ropa. Yo guardo tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Clámame a mí, yo te responderé. Esa voz te escucho. Olvídate lo que queda atrás. ¿Escucho esa voz? Ayer me ofendieron, ayer me ningunearon, ayer me retaron. Y hoy sigo con lo que me pasó ayer. Sigue la voz esa, sigue en mi cabeza esa voz. Y veo a la persona que me retó, que me ninguneó, que se enojó, la veo y más fuerte la voz, con solo mirarla. ¿Por qué? Porque sigo escuchando esa voz. Sigo escuchando la voz de la ofensa. Sigo escuchando la voz del maltrato. Olvídate. Dios dice, olvídate lo que queda atrás. Vos sabés que tenés una meta, tenés que seguir adelante. No te quedes en ese pueblito llamado enojo, llamado amargura, llamado maltrato. No te quedes ahí. Vos tu meta es allá, llegar arriba. Entonces,
Seguí adelante. Vos sabés que tú metes allá. Esos lugares, enojo, ira, amargura, maltrato, tienen que quedar atrás. Vos seguís, Dios te puso los ojos adelante para que sigas allá. No te los puso atrás. Entonces, si vos no caminas para adelante, vas a caminar para atrás. ¿Por qué? Porque vas a seguir escuchando esas voces. Escuchar la voz de Dios. Escucharla, no escuché la voz del enojo, de la amargura, la voz del pecado que quiere enfrentarte al mundo, a la carne, al todo. No, por favor, ya basta, que el mundo le llaman mal carácter o comportamiento malo. Ya no somos eso. Ya no. Aldemos, dice, ¿cómo es digno de Dios que te llamó a su reino y a su gloria? ¿Sabes lo que es? Como que te llama el presidente de la nación, hace una fiestita de cumpleaños, el presidente, y te llama a ti. Y están todas las cámaras de televisión, fotos, y entras vos, te bajás de la moto, de la bici, del auto, ¿no? Y hay 2 personas invitadas. Y vos vas a llegar como quieras, vas a llegar, pero fuiste invitado a la mesa del rey, a la mesa del presidente. Acá nos dice que él te llamó a su reino y a su gloria. Si te llamo a su reino, quiere decir que estás viviendo en el mundo del reino de Dios. Y además estás en la gloria de Dios. Recuerden, Romanos 3:23, 6:23, dice, cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, de ver el poder de Dios, de ver cómo Dios te cambia, te sana, te salva, te hace ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, para aquellos que Él ha llamado. Recuerda 15:16, de acuerdo de Juan, que Él te eligió a ti. Bueno, para que ahora tienes que ser digno de Dios que te llamó a su reino y a su gloria. ¿Por qué yo sigo estando en el reino de las tinieblas? En el reino de las tinieblas, cuando no entiendo qué me pasa, por qué no cambio, por qué no tengo, por qué sufro, por qué, todos los por qué están en el reino de las tinieblas. Porque escuchar las voces de tu mente, escuchar la voz de tu razón, todo el tiempo. Porque ahí en ese mundo nos hemos acostumbrado. Por eso ahora tenemos que aprender a acostumbrarnos a este nuevo mundo, a esta nueva vida. Yo he venido, dice Jesús, Juan 10, a darles una vida nueva, pero esta vida va a estar una vida en abundancia. Ustedes miren, según Efesios 2:10, Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. En Cristo, antes fuimos creados en Adán, porque el primero que Dios creó fue Adán. Y Adán fue enemigo de Dios. De ahí vino toda la maldad por la desobediencia. Pero Dios hizo la obra más perfecta, más que la obra que hizo. Dios dice que vio que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera. Pero la obra cumbre, la obra perfecta de Dios fue que nos hizo a nosotros en Cristo Jesús. Hechuras suyas creadas en Cristo Jesús. Es lo más grande que hay. Por eso Efesios 3:20 también habla de que, mira, es tan hermoso el libro de Efesios que ahí nos habla de todas estas cosas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, sea el poder, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? Hay un poder hermoso. Ahora dice el verso 10 del Efesios 2, escucha, porque somos hechuras suyas, una nueva creación, creados, ahí está claro, en Cristo Jesús, el molde, Cristo, en Cristo Dios nos ha creado. Por eso nos ha puesto en su cuerpo, que es la iglesia. Por eso Él es la cabeza de este cuerpo, la obra perfecta. Un cuerpo que no muere, un cuerpo que no conoce la muerte, que no conoce el odio, no conoce el rencor, no conoce la amargura como el otro cuerpo, como la otra vida. Ustedes son la creación perfecta, porque fuimos creados. Ahí está, clarí, porque somos hechuras. Hechura quiere decir creados, formados, una nueva creación. Hechuras, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. No en Adán. Chao, Adán. En Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados?
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que seamos dignos del reino de Dios. Las obras son en el reino de Dios, las obras son en la misericordia, en la piedad, obras buenas. Antes nos enojábamos por cualquier cosa, ahora ya no. Fíjate lo que hacía Jesús, cómo fueron las obras de él en el mundo. Lee los 4 evangelios, vas a ver, lo escupían, lo difamaban, lo trataban mal, lo empujaban, le pegaban, lo mataron, pero él, nada. Somos una creación digna, creación buena. El segundo llamado era para salvarte. También vamos a Hechos 17:28. Te estoy hablando de todo lo referente a ese llamado que hará Dios. Hechos 17:28 dice, hablando de esta creación, de la creación nueva, que ahí tiene todo el poder que actúa en nosotros, que es la resurrección. En él vivimos, dice, porque en él vivimos. Y claro, si somos hechuras creadas en Cristo. Yo ya estoy viviendo en ese nuevo cuerpo. Ya no estoy en el cuerpo de Adán, porque en él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué somos? Cristo. En él vivimos, en él nos movemos. ¿Por qué? Porque somos Cristo. Y 1 Tesalónicas 5, Dios dice, Cristo, él murió por nosotros. O sea que el castigo era a nosotros, de nuestros pecados. Él murió por nosotros para que ya sea que velemos, estemos despiertos, o que durmamos. Y dice, vivamos. ¿Con quién viven ustedes? ¿Con mamá, papá, mi esposo, mi hijo, mi esposa? ¿Con quién está viviendo? Para acá dice, para que vivamos juntamente con él. Porque 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está con él en Cristo, usted es una nueva criatura, que es lo que dice Efesios 2:10, hechuras nuevas creados en Cristo Jesús. Si usted dice, de modo que si alguno está en si está en Cristo, que es una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron y aquí son hechas nuevas todas las cosas. ¿Y cuáles son las cosas nuevas que aprendiste vos? ¿Sos cristiano? ¿Sos creyente? A ver, examinate, ¿qué cosas nuevas aprendiste? Por ejemplo, en esta vida nueva, ¿aprendiste a olvidarte de las cosas malas que te hicieron? ¿Aprendiste a perdonar? ¿Aprendiste a tener misericordia? ¿Aprendiste a tener piedad? ¿Aprendiste a no pensar mal de nadie? Ni de tu hermano, ni del prójimo. ¿Aprendiste a confiar en Dios? ¿Aprendiste a negarte a ti mismo? ¿Aprendiste a cuidarte de ti mismo? ¿Qué aprendiste? Así dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Claro, estoy en Cristo, porque dice Efesios 2:10, dice, fui creado, nueva criatura en Cristo Jesús. Y soy el cuerpo de Cristo, dice Efesios también. Soy miembro de su cuerpo. Entonces, de modo que si estoy en Cristo, mira, puedes estar en Cristo, porque Dios te llamó, te eligió, escuchaste la voz, cuando Él te llamó, vino a vivir con vos. Pero también vos puedes meterte en Adán, que sigue ahí, en la naturaleza humana, y ahí no vas a escuchar la voz de Dios. Ahí no. Y date cuenta, cuando estés ahí, turbada, tu mente es porque estás en esa vida, en ese mundo, en el mundo de Adán y no en el mundo de Cristo. Entonces por eso no vas a encontrar la paz nunca. Es lo que dice Romanos 3:17, no conocieron en ese mundo, en ese cuerpo, no conocieron camino de paz. Es lo que pasa en el mundo. En este mundo no hay paz. Hay guerra por todos lados. No solo guerra entre nación contra nación, guerra entre uno con el Espíritu Santo y la carne dentro de usted. Hay guerra en el matrimonio, hay guerra con los hijos, con los vecinos, con los familiares, con el padre, con la madre, la nuera contra la suegra, los hijos contra el padre, hermanos entre hermanos. Hay guerra todo el tiempo, no hay paz. No conocieron camino de paz. Pero si yo estoy en Cristo, ¿me entiende?
criaturas soy, las cosas viejas. Dios ya le llama cosas viejas a ese comportamiento, a esa manera de ver, de pensar, de meditar, vieja. Aquí son hechas nuevas todas las cosas. Por eso la pregunta, y pregúntate vos, y los que me escuchan, ¿qué cosa nueva he aprendido? Tengo 1, 2, 3, 4, 20, 30 años de cristiano. ¿Qué aprendiste? ¿Puede la gente sentir ese olor a Cristo? En tu casa, que no son cristianos algunos, tus padres, tus hermanos, tu madre, vecinos, ¿lo ven a Cristo en ti? Cuando dice Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Y si Él se manifiesta, lo van a ver a Cristo, los vecinos, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos, el que sea, lo va a ver a Cristo, a vos no. ¿Por qué? Porque para vos son hechas nuevas todas las cosas. Y estás viendo, y aprendiendo, y viviendo en Cristo. O sea, ya no vivo yo, dice Gálatas 2:20, sino Cristo vive en mí. Y yo como vivo con la fe de Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, si Él dice que yo perdone, Él tiene fe, yo perdono. Si Él me dice, no te preocupes, no me preocupo, porque Él tiene fe. Si Él dice, por mi llaga fuiste sanada, yo digo también, yo fui sanado porque yo tengo la fe de Él. Porque yo le hago caso a la fe de Él. Eso dice Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es ser cristiano. Eso es ser un discípulo de Cristo. Eso es ser, toma tu cruz y sígueme. Lo sigo a Cristo. Porque estoy en Cristo. Porque me muevo en Cristo. Porque vivo en Cristo. Porque soy Cristo. Uf. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir siendo Pedro, Antonio, Mercedes, Pablo, Mariana? ¿O van a ser Cristo? ¿Qué quieren ser? Jesús María. No os maravilléis, dice, volvemos, el tercer llamado, que es, comenzamos con el versículo de Juan 5:28, que es el tercer llamado. Hemos hablado del primer llamado, que Dios te llamó, ¿para qué? Para que lo conozcas, para que conozcas la vida eterna, para que conozcas a su Hijo Jesucristo. Ese es el primer llamado. Para que conozcas que Dios lo primero que hizo es salvarte de la condenación de Él. De la condenación de Él. La paga del pecado con la muerte. Te salvó de eso. Y también de la muerte eterna. También te salvó. Ahora la segunda parte, cuando te llama, te hace saber de todas las otras cosas que te va a salvar mientras estés acá con vos, viviendo con vos. Te va a salvar del pecado, te va a salvar de vos mismo, te va a salvar del mundo, te va a salvar de tu egoísmo, te va a salvar de tu yo, te va a salvar de tu orgullo. La segunda parte. Y eso está pasando ahora. Y seguirá pasando hasta que ustedes digan, bueno, Señor, ya no vivo yo. Y se completará la obra ahí. La obra perfecta. ¿Entienden eso? Por eso el tercer llamado es cuando dice Juan ahí, no os maravilléis, vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Dígale a la gente, sí o sí, hoy no quieres escuchar la voz del Salvador. ¿De acuerdo? Ilustro por último. Un caballo lo picó una víbora y el jinete, claro, perdió la rienda y salió y se fue. Y un hombre lo vio que había un precipicio y él asusó a su caballo y lo sacó justo a escasos metros del precipicio. Lo salvó. Y el muchacho le dice, gracias, lo picó una víbora, me salvó la vida, gracias, jefe, gracias, gracias, gracias. Al tiempo, ese mismo muchacho comete un asesinato.
y ya lo estaban por condenar y juzgar. Y cuando el policía dice, levántense porque viene el honorable juez. ¿Y quién era el juez? Era ese hombre que lo había salvado de aquella muerte segura si caía en el precipicio con su caballo. Y lo mira y le dice, señor juez, ¿se acuerda de mí? ¿Usted me salvó? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, estuve ebrio y me provocó y lo hinqué con el puñal, lo maté, pero fue sin querer. ¿Se acuerda? Usted me salvó, así que deme una manito. Y el juez le dice, mira muchacho, yo en aquel tiempo yo fui tu salvador, pero hoy soy tu juez y te voy a condenar por lo que has hecho. Bueno, la gente es lo mismo hoy en día. Hoy no lo quieren escuchar. Dios es, mientras vivan ustedes, Jesús te llama, Él es tu salvador. Vas a camino a la muerte, el Salmo 49, 14, como rebaños que son conducidos por la muerte, los llevan al Seol, al infierno, así, vas conducido, y Él quiere, te sale hoy, escuchar su voz, te sale, no me escuché a mí, escuchar la voz de Él, escucharlo, Él quiere salvarte. Si no escuchas su voz ahora que habla a través mío, está bien, pero cuando tú estés en un sepulcro, como dice el texto, los que están en los sepulcros escucharán la voz, y saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de muerte. Vas a escuchar, te guste o no te guste, la vas a escuchar. Entonces yo te digo, dígale así, yo prefiero que hoy, escuches la voz de Dios y vengas a Él y abras tus brazos y los recibas. Él te llama hoy que estás con vida, no espere que te llame cuando estés en un sepulcro, porque ya va a ser tarde para vos. Y si tienen que llorarle, llórenle ahora. Si es un ser querido, no lloren cuando ya estén muertos. O se van a ir ustedes y no van a tener la oportunidad de haberse salvado a un ser querido, porque se han ocupado de vivir en Adán y no de vivir en Cristo. Vamos a orar para darle gracias a Dios.